Cada mes de noviembre, millones de estadounidenses se sientan a la mesa para celebrar el Día de Acción de Gracias, un día cargado de simbolismo. En la imaginación colectiva, es un momento de unión y agradecimiento. Sin embargo, la historia que se enseña en las escuelas sobre su origen difiere considerablemente de las tribus nativas. Detrás de los pavos dorados y las mesas decoradas, se esconde una historia de traición, guerra y resistencia de pueblos como los Wampanoag y los Narragansett. No es el Día de Acción de Gracias lo que celebran estas tribus, sino lo que ellos llaman el Día de Luto, porque significa el comienzo de la colonización. Lo que sigue es parte de su historia. En 1620, el barco Mayflower llegó a las costas de lo que hoy es Plymouth, Massachusetts. A bordo venían 102 peregrinos ingleses, exhaustos tras un viaje peligroso por el Atlántico. El 8 de diciembre, cuando el Mayflower estaba todavía anclado en el puerto de Provincetown, una fuerza de indios Nauset atacó a los miembros del tercer grupo de exploración del Mayflower en la actual Stamm, en lo que ahora se conoce como First Encounter Beach. Si bien no hubo víctimas, el incidente no auguró nada bueno para las relaciones pacíficas. Los Nausets y otras tribus de la Confederación Wampanoag tenían motivos de sobra para desconfiar de los visitantes europeos. Durante décadas, los exploradores europeos habían desembarcado en el sureste de Nueva Inglaterra en busca de oportunidades comerciales, de pesca y de posibles lugares para establecerse. En ese periodo muchos de los Wampanoags habían perecido tras los primeros contactos con los occidentales que traían plagas que diezmaban a los nativos. Pero, como los peregrinos supieron más tarde, la tribu Nauset tenía un profundo resentimiento por las acciones del capitán Thomas Hunt, quien en 1614 había capturado a 7 miembros de su tribu para venderlos como esclavos. Además, es muy probable que los Nauset estuvieran al tanto del robo de maíz por parte de los peregrinos, que había ocurrido durante expediciones exploratorias anteriores. Tras el ataque, el grupo de peregrinos abandonó rápidamente Nauset y se dirigió a lo que se convertiría en el puerto de Plymouth. Después de explorar este lugar, se tomó la trascendental decisión de establecer allí la colonia. El 16 de marzo de 1621, el indio Samoset entró solo en el asentamiento y saludó a los peregrinos en inglés. Pasó la tarde y la noche en Plymouth y proporcionó al gobernador John Carver y a los líderes información valiosa sobre la tierra, el tamaño y la ubicación de varias tribus de la Confederación Wampanoag y sobre la hostilidad de la tribu Nauset hacia los ingleses como resultado de los secuestros de Thomas Hunt. También llegó Ousamequin, que se presentó como el Massasoit o líder de la Confederación Wampanoag, aunque los colonos confundiendo su nombre lo llamaron Massasoit. En esta visita se firmó un tratado de paz y alianza. Sobre el origen del Thanksgiving Day existen dos versiones. La versión anglosajona cuenta cómo los colonos dispararon sus cañones celebrando el éxito de su primera cosecha. Los Wampanoag enviaron 93 hombres para ver qué sucedía. Fue entonces cuando los colonos invitaron a los Wampanoag a su mesa. Este es el evento que hoy se recuerda como el primer Thanksgiving. Los peregrinos invitaron a los Wampanoag, ya que los habían ayudado a pasar el invierno anterior dándoles comida a cambio de una alianza y protección contra los Narragansett, su tribu rival. Sin embargo, en la versión Wampanoag, ese invierno los hambrientos colonos les robaron la comida de las ofrendas que tradicionalmente dejaban en sus tumbas y cazaron en su territorio ahuyentando la caza. Es cierto que compartieron una comida junto a los colonos, como era costumbre de los Wampanoag, que celebraban varias comidas festivas durante todo el año. Para los Wampanoags, las agresiones se intensificaron en las décadas siguientes. En los años 1660, las leyes coloniales comenzaron a aplicarse sobre las comunidades nativas, incluyendo restricciones sobre la caza, la pesca y el uso de sus propias tierras. Los colonos también trataron de convertir a los nativos al cristianismo, lo que generó divisiones internas en las tribus. Los nativos convertidos o indios orantes, como John Sassamon, eran vistos con recelo tanto por los colonos como por los propios Wampanoag. Para muchos puritanos, Sassamon ejemplificó el éxito de sus esfuerzos por convertir y asimilar a los pueblos indígenas a la sociedad colonial inglesa. Sassamon inició un esfuerzo misionero serio entre los pueblos Wampanoag y Narragansett. Pero Metacomet, hijo de Massasoit y líder de los Wampanoag, se resistió firmemente y más tarde lideraría la oposición entre muchas naciones nativas al creciente dominio de los colonos ingleses. El asesinato de Sassamon en 1675 marcó un punto de no retorno.
3 Wampanoags fueron capturados, sometidos a un juicio cuestionable y ejecutados. Para Metacomet, también conocido como King Philip, este acto fue una afrenta directa a su pueblo. En junio, los Wampanoags atacaron la aldea de Swansea, matando a varios colonos y destruyendo propiedades. Este fue el inicio de la llamada Guerra de King Philip, un conflicto brutal y despiadado que involucró a casi todas las tribus de Nueva Inglaterra. En los meses siguientes, las fuerzas nativas, lideradas por Metacomet, llevaron a cabo ataques coordinados contra las aldeas coloniales. En el ataque a Deerfield, las tropas coloniales fueron atraídas a un bosque espeso donde fueron emboscadas y casi aniquiladas. Sin embargo, los colonos también respondieron con ferocidad. En diciembre de 1675, las fuerzas coloniales y sus aliados mohegans llevaron a cabo la Gran Batalla del Pantano contra los Narragansetts, quienes habían intentado mantenerse neutrales. En esta batalla, cientos de mujeres, niños y ancianos Narragansett fueron asesinados. La fortaleza principal de los Narragansetts fue incendiada, y sus supervivientes fueron perseguidos durante semanas. La falta de recursos y las enfermedades comenzaron a debilitar a las tribus de Nueva Inglaterra. En la primavera de 1676, Metacomet y sus aliados enfrentaban hambre y escasez de municiones. Los colonos, por su parte, intensificaron sus ataques, destruyendo aldeas enteras y esclavizando a los sobrevivientes. Metacomet fue finalmente traicionado por uno de los suyos y asesinado en agosto de 1676. Su cuerpo fue desmembrado, y su cabeza fue exhibida en Plymouth como un trofeo macabro durante 2 décadas. Con su muerte, la resistencia organizada llegó a su fin, pero el impacto de la guerra se sentiría durante generaciones. La guerra de King Philip fue una catástrofe para las tribus nativas de Nueva Inglaterra. Niños y mujeres eran repartidos como botín de guerra y los pocos hombres que sobrevivieron fueron ejecutados o expulsados. Las tierras que habían sido su hogar durante milenios quedaron en manos de los ingleses, marcando el inicio de una nueva era de dominación colonial. Hoy en día, los descendientes de los Wampanoags y Narragansetts luchan por mantener viva su herencia cultural. Se estima que entre 2.000 y 3.000 de sus descendientes directos de los Wampanoags viven en la reserva. Los Narragansetts, por su parte, continúan enfrentando desafíos legales y sociales para recuperar sus derechos territoriales. El Día de Acción de Gracias, para estas comunidades, no es una celebración, sino un recordatorio del genocidio y la resistencia. Según Talia Landry, encargada de comunicaciones de los Maspee Wampanoags, compartir una comida en familia no es contraria a los valores de nadie, pero para nosotros es muy conflictivo porque cuando conoces la historia y sabes lo que pasó después con el genocidio de nuestro pueblo, obviamente no quieres participar en ello, sería como celebrar nuestra desaparición. Darrell, un guardián de la memoria y la tradición de su pueblo, declaraba en 2023, ¿por qué celebran la acción de gracias? ¿Por su descubrimiento de esta tierra y de nuestra gente? Pero no descubrieron nada, en vez de eso trajeron alcohol y drogas. Todos hemos perdido a alguien así que nada de lo que hagan puede arreglarlo. Lo único que tendrían que hacer es devolvernos lo que nos quitaron y dejarnos en paz. Por su parte, Paula Jennings, líder de los Narragansett, cuenta con nostalgia. Mi familia siempre ha dicho que, aunque haya casas, haya carreteras, haya edificios, esta es tu tierra, esta es tu casa. La madre tierra está ahí debajo de todas estas otras cosas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.